Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo a la hora de la siesta. Sé que es una hora complicada, a ver si no logro engancharos y que no os aburráis mucho. Que además este tema, pues transformación basada en evidencias, cultura, pues bueno, puede hacerse un poquito denso, sobre todo a estas horas, así que a ver si consigo que os lo paséis bien. Antes de nada, perdonadme que estoy muy acatarrada. Si tengo que toser o veis que moqueo un poquito, lo siento. Iré bebiendo también agua para evitar esto. Y nada, pues me estáis conociendo los que no me conocéis con esta voz así tan atractiva de catarro. Muchas gracias también a la organización de la CAS por darme la oportunidad de estar aquí y bueno, pues a los compis de sonido y a mi compañera y amiga Belén, que está ahí facilitando gráficamente la charla, que es una artista. Y bueno, pues vamos a empezar, a ver si da tiempo luego a preguntas, que yo creo que este tema además da bastante juego a que podáis preguntarme lo que queráis y que podamos poner en común. Me presento súper brevemente para los que no me conozcáis, aunque veo muchas caras conocidas, que eso siempre arropa cuando estás aquí en el escenario. Yo soy Raquel Gavilán, encantada. Ahí tenéis mi LinkedIn y mi correo de Singular, que es la compañía en la que estoy trabajando ahora. Para cualquier cosa que necesitéis, si os quedáis con dudas, comentarios, queréis seguir charlando del tema de la charla, pues después me podéis escribir cuando queráis y seguro que podemos sacar el ratito para hablar. Y bueno, antes de empezar y de entrar en materia, yo quería compartir con vosotros de dónde me viene a mí la locura esta de las métricas culturales y bueno, algunos amigos y colegas de profesión me llaman la friki de las métricas y la friki de la cultura, ¿no? ¿De dónde me viene a mí esto? La verdad que fue hace ya varios años, estaba yo con una amiga mía, una antigua compañera de trabajo que se llama Cristina, que hoy no ha podido venir porque bueno, está un poquito tocadilla, un poco enferma y no ha podido venir. Así que bueno, la verdad que le quería rendir un poco de homenaje con esta historia porque fue con ella con quien yo empecé a pensar en todos estos temas, ¿no? Y a empezar a interesarme por estos temas. Fue en una conversación con ella, estábamos hablando pues de nuestra profesión. Nosotras pues yo soy agente de transformación, he trabajado un montón de años en consultoría, acompañando organizaciones en procesos de transformación de distinto tipo, distinto ámbito. Y ella igual, ¿no? Y hablábamos pues de nuestro día a día. Me decía, oye, yo tengo últimamente una sensación como de que voy por las organizaciones, voy acompañando a nuestros clientes o las organizaciones en las que estoy y bueno, pues trabajamos distintas cosas. Trabajamos formas de trabajo ágiles o trabajamos la cultura con los equipos, trabajamos pues el bienestar incluso o en áreas de recursos humanos. Y tengo siempre la sensación como de que nada cambia, ¿no? Que voy de cliente en cliente, de proyecto en proyecto, a veces estoy más tiempo, a veces menos tiempo, pero me voy con la sensación de que, bueno, si hacemos pequeños logros, a lo mejor conseguimos mejorar la manera en la que entregamos valor, la manera en la que se desarrolla el producto. A veces hemos visto pues, que los equipos acaban estando un poquito más contentos en la organización, pero pasa el tiempo y siento como que me voy y hay algo ahí debajo, ¿no?, que sigue siendo como era. ¿No? Entendíamos que era, bueno, pues hablaba Chris en aquel momento, ¿no?, de la cultura de la organización. Hay algo que es más poderoso, que está más arraigado y que realmente bloquea el resto de cosas que hagamos, que me da a mí esta sensación, ¿no?, como de que pasa el tiempo, hacemos cosas, pero esas cosas acaban siendo como maquillaje. Algo por ahí no cambia del todo. Y reflexionando sobre esto y coincidiendo que bueno, pues yo hice un par de cursos en esa época sobre transformación cultural, gestión del cambio y algunas técnicas, empezó a hacerme algo clic, ¿no?, en la cabeza. Y empecé a pensar, bueno, pues si hay algo por ahí debajo que parece ser que es la cultura de la organización, ¿no?, que nos cuesta llegar a través de las vías más tradicionales, tenemos que ver de qué manera podemos tangibilizar esto, ver qué es lo que tenemos realmente entre manos y ver si realmente está cambiando, no está cambiando o estamos consiguiendo tocarlo de alguna manera, ¿no? Y de ahí pues empecé con todo esto. Voy a tratar de en la charla de hoy transmitiros, porque esto como digo es un tema muy amplio, transmitiros pues qué cosas me funcionan a mí, alguna herramienta, alguna técnica
y algún concepto que a ver si os es útil y podéis empezar a trabajar también estos temas tirando de ahí. La cultura se come a la estrategia en el desayuno. Esta frase es muy famosa, de Peter Drucker. Seguro que la habéis leído en un millón de sitios y un montón de veces. Si tuviéramos una planta a la que queremos hacer crecer, ¿no? Y vamos plantando semillas en esa tierra, pues por mucho que esa semilla sea superpoderosa, sea de una especie muy potente, muy resistente, o tengamos la mejor semilla que podría ser esa estrategia o esas iniciativas pues poderosas, ¿no? Si la tierra en la que estamos sembrando no da pie a que pueda surgir de ahí la vida, ¿no? Y a que pueda brotar y a que pueda crecer, e incluso el medio, no solamente la tierra, ¿no? Las condiciones que hay alrededor, pues no tendremos planta, ¿no? O sea, al final es un cúmulo de cosas, y es verdad que la cultura es eso que subyace, es esa tierra que tenemos ahí, que tenemos que aprender pues, a identificar primero y a ver de qué manera podemos trabajar con ella para que nos sea favorable cuando queramos plantar nuestras semillas, que es un poco lo que le pasaba a mi amiga Cris en esa conversación. Cuando hablamos de transformación, más aún. ¿Por qué? Pues porque bueno, vamos a hacer una diferenciación que para mí es muy poderosa y es muy necesaria, que es la diferencia entre cambio y transformación. Hablamos de cambios cuando hacemos cosas de manera diferente. O hay algo que no hacemos y empezamos a hacerlo, o hay algo que hacemos y dejamos de hacer. Por ejemplo, empezar a hacer dailies es un cambio, no es una transformación, ¿no? Hacer retrospectivas en los equipos es un cambio, ¿no? Pasamos de no hacer a hacer. Pues entregar o desplegar un producto de cierta manera y empezar a desplegarlo de otra manera es un cambio también, ¿no? ¿Cuál es la transformación? La transformación es cuando somos diferentes, cuando hay una serie de cambios a nivel valores, creencias, incluso a nivel psicológico dentro de lo que es un sistema que puede ser una organización. Por su propia definición, por tanto, la cultura es fundamental en un proceso de transformación. Hay veces que hablamos con colegas, ¿no?, de profesión, ¿es una transformación cultural o no es una transformación cultural? Pues realmente a mí me gusta mucho esta frase, ¿no?, que la digo yo mucho, la transformación es cultural o no es transformación. O estamos tocando cultura o no es transformación, es una serie de cambios que hacemos que, ojo, a veces a través de estos cambios viene la transformación. Podemos hacer transformación a través de pequeños cambios. Esa daily que empezamos a implementar o esa retrospectiva, pues a lo mejor está haciendo que empecemos a trabajar de manera más colaborativa, que pensemos diferente, que empaticemos más, ¿vale? Resumiendo, la cultura es fundamental, más aún en un proceso de transformación. Por otro lado, tenemos también esta frase que seguro que muchos de vosotros la habéis escuchado también, de nuestro amigo Lord Kelvin, matemático físico. Realmente la frase completa es: lo que no se define no se puede medir. Esto es importante para nosotros en términos de cultura. Lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no mejora se degrada siempre. Seguro que la habéis escuchado la frase. Por un lado tenemos que la cultura es fundamental, más aún en procesos de transformación. Por otro, que lo que no medimos no podemos mejorarlo, no podemos cambiarlo. Luego, para mí, ahí había un clic, ¿no? Oye, estamos diciendo que la cultura es tan importante, estamos diciendo que tenemos que medir, porque no estamos midiendo realmente cómo cambia la cultura, ¿no? Cómo la vamos transformando a lo largo del tiempo. O si esas retrospectivas y esas dailies me están de alguna manera modificando esa cultura o no, ¿vale? Así que, bueno, pues de ahí viene la necesidad y la motivación de esta charla de hacer transformación basada en evidencias. Que la transformación, que esa transición cultural, esos cambios de comportamientos, realmente los vayamos haciendo basándonos en datos, basándonos en evidencias. Y eso solo es posible si aprendemos a medir la cultura, que era la charla o sea, el título con el que empezaba la charla, ¿no? ¿Se puede medir la cultura? Bueno, la respuesta es sí, y ahora vamos a ver cómo. Antes de nada, vamos a tratar de definir qué es cultura, ¿vale? Porque es verdad que aquí esto es importante para poder entender cómo la vamos a medir. Lo que decíamos, lo que no se define, no se puede medir. Vamos a ver, cuando yo me puse a investigar esto, pues a nivel, hay un montón, incluso tesis doctorales de estos temas, ¿vale? O sea, que es un tema que es complejo realmente y que de ahí podemos quedarnos con lo que nos sirva. La definición más común, más aceptada de cultura es esta, ¿no? Ese conjunto de valores, creencias, prácticas que tiene un sistema que puede ser
pues una organización, un equipo también es un sistema, una familia es un sistema, un país es un sistema, ¿vale? Que hace que ese sistema se comporte de determinada forma, esto es muy importante, con el fin de alcanzar sus objetivos. Es decir, cuando ese sistema se plantea cuáles son sus objetivos, la manera en la que se comporta es la que determina cuál es su cultura. Es importante porque una vez partimos de esta definición, que es, como digo, la más aceptada en todos los modelos, sobre todo esto que se estudia desde la sociología y desde las ciencias sociales, cuando tenemos esta definición vemos que es a partir de esos comportamientos los que podemos objetivizar, mapear y a partir de ahí obtener métricas culturales. Sobre la cultura, brevemente, que sepamos que tiene un carácter sistémico, es decir, que vamos a encontrar una cultura depende del sistema en el que estamos midiendo, cada sistema se comporta de determinada forma. ¿Por qué digo que es importante? Porque, por ejemplo, en el ámbito organizacional, una organización puede tener una cultura donde vivan muchas subculturas. Es decir, puede que luego, aunque la organización se comporte de cierta manera, dentro de cada área pues haya una cultura propia y una forma de hacer propia, o incluso dentro de cada equipo. Esto es importante pues, porque nos encontramos muchas veces realmente con tiranteces que no sabemos de dónde vienen y es precisamente pues, por esta mezcla de culturas. Es multifactorial porque, como decíamos en el ejemplo de la planta, me afectan a cómo va siendo, cómo va cambiando esa tierra, ¿no? También factores ambientales, de contexto, internos y externos. Es definible, es medible y es objetiva. Es definible porque podemos definir la cultura a través de los comportamientos y patrones de comportamientos. Es medible porque una vez tenemos esto podemos tirar de estadística y de ciencia de datos para sacarlo. Y es objetiva porque cultura no es clima, ¿vale? Que esto es importante también que hagamos la diferencia porque muchas veces vemos en conversaciones cómo estamos mezclando clima con cultura. El clima es la percepción que tienen las personas de lo que ocurre en su organización. La cultura es ese conjunto de creencias, valores que se traducen en comportamientos. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero es importante porque, sobre todo, climas, sí podemos tener climas mejores y peores, positivos, negativos, climas más tóxicos, menos tóxicos. Cuando hablamos de cultura, y esto es estándar, realmente da igual el modelo, aunque haya modelos, que ahora vamos a ver distintos modelos, que hablan de madurez, pero no hay mejores culturas ni peores culturas. Hay culturas desalineadas con nuestros objetivos o alineadas con nuestros objetivos. Si mis objetivos como organización pues son los de colaborar más con mis clientes, agilizarme, etcétera, etcétera, y tengo una cultura que no promueve esto, que no me ayuda a conseguir esto, será una cultura desalineada para mí, pero puede que esa cultura para otra organización fuera la más adecuada. ¿Vale? Esto es importante también porque no hablamos de mejor o peor cultura, hablamos de cultura más alineada o menos alineada. Y ahora, con esto en mente, ¿cómo podemos medir la cultura? Ya os he ido dando pistas. Vamos a basarnos en comportamientos. Habitualmente, esos modelos culturales que tenemos disponibles, ahora os voy a contar un par, pero hay muchos, se basan en patrones, es decir, unifican comportamientos, porque comportamientos hay muchos, y a partir de ahí podemos definir una identidad cultural. Por ejemplo, comportamientos. Un comportamiento es, oye, yo he cometido un error, la he liado y en cuanto he podido lo he intentado tapar. Eso es un comportamiento. No es clima, el clima es la percepción que yo tengo de por qué he hecho yo eso. Pues a lo mejor hay un clima negativo por detrás porque tengo falta de confianza, miedo, lo que sea. Es diferente al comportamiento que es un hecho objetivo. Cometo un error, lo intento tapar o no lo comparto, o lo que sea, esa actitud. ¿Lo veis? Los patrones, aquí unificamos, es cuando ya, que realmente es el paso poderoso en el que se basan la mayoría de modelos. Las personas que promocionan en esta organización, por ejemplo, son las que menos errores cometen. O sea, de alguna manera se penaliza el que se cometan errores y se hagan públicos y se premia pues, la excelencia o la calidad o la perfección o lo que sea. Ese digamos que es el patrón de comportamientos. Es cómo nos comportamos realmente a nivel sistémico. Pasamos del individuo al sistema. Esto es muy importante. Cuando hablamos de que los modelos culturales se basan en comportamientos, lo que miden realmente son patrones, ¿vale? Por ejemplo, cómo se comporta una organización cuando se cometen errores, cómo son los líderes de la organización a la hora de tomar decisiones,
cómo son nuestras métricas, si se enfocan más en esto, se enfocan más en esto otro. Todo eso son los patrones en los que se basan los modelos culturales. Y luego la identidad cultural pues dependerá del modelo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, algunos de vosotros a lo mejor habéis oído hablar del modelo de la Lux, de las organizaciones TIL, o bueno, hay muchos modelos que categorizan, cogen todos esos patrones y hacen categorías. Y dicen, bueno, pues todo esto significa que tu cultura es de esta manera, todo esto es que tu cultura es de esta otra. Por eso son importantes los modelos. Hay muchos. Que yo haya visto documentados por lo menos una veintena. Yo normalmente casi siempre he trabajado hasta ahora con el modelo de Snyder, que es el que os voy a contar, y os voy a contar también el de la Lux porque me está siendo útil sobre todo cruzarlo con Snyder, ¿vale? Pero hay muchos modelos culturales. En función, yo podría hacer el modelo cultural de Raquel, en el que tenemos 3 tipos de cultura, entonces pues las llamo como yo quiera, la A, la B y la C, y entonces yo cojo esos patrones, los divido en las culturas y en base a eso tendríamos los tipos de cultura. ¿Vais bien? Vale, no os estoy durmiendo, ¿no? Todavía. Bueno, funciona así, que es como os he comentado. Vale, estos patrones, ¿me los tengo yo que inventar o tengo yo que hacer así un poco, ¿no? Y ver... No, los patrones suelen venir con los modelos. Es decir, pues Snyder, que ahora lo vais a ver con su modelo cultural, te dice qué patrones son sintomáticos de una cultura X, cuáles son los patrones de otra cultura, etc. Y esto está disponible pues, en assessments, en test. Ahora vemos que se va a poder dinamizar de muchas maneras diferentes. No tiene por qué ser un listado, como veis ahí, en el que yo voy identificando los patrones en una organización y los voy mapeando. Se puede dinamizar de muchas formas, ¿vale? Antes de hablar de los modelos, súper rápido. Oye, Raquel, nos has dicho que sí que se puede medir la cultura. Nos has explicado un poquito por encima, aunque queremos ver la chicha, ¿no? Cómo se hace realmente, cómo lo podemos medir, pero la transformación basada en evidencias, ¿cómo la hacemos? Bueno, pues tendríamos que pasar por estos pasos de aquí. En primer lugar, determinar cuál es el ASIS, qué cultura tenemos hoy. A día de hoy, ¿qué cultura tenemos? ¿Cuál es el to be? ¿Quiénes queremos llegar a ser desde el punto de vista cultural? ¿Vale? Por ejemplo, si nos estamos planteando que queremos abordar una transformación agile, deberíamos de tener primero cuál es nuestro ASIS, cuál es nuestra cultura hoy. En el to be mapearíamos la cultura agile, que en Snyder, por ejemplo, se puede mapear, tiene sus patrones relacionados, y así ya sabríamos pues, cuál es el plan de acción que tenemos que hacer para llegar desde donde estamos a donde queremos estar. En términos de comportamientos, oye, ¿qué valores nos faltan? ¿Qué comportamientos nos falta promover? ¿No? En términos de liderazgo, de medición, de equipos, de lo que sea. Y luego, súper importante, ir midiendo el impacto y el progreso, lo que decíamos, oye, estas retrospectivas, ¿cómo están impactando? ¿El ASIS ha cambiado desde hace 3 meses ahora o no? O sea, ¿estamos moviéndonos hacia donde queremos llegar o no? ¿Sí? Importante también esta frase, ¿vale? Que seguro que la habéis oído también. Todos los modelos son erróneos, lo que pasa es que algunos son útiles. Los modelos no son perfectos. Muchas veces me preguntáis, oye, pero el modelo este de Snyder, ¿cómo lo puedo yo, digamos, personalizar para mi organización? Bueno, pues conociendo bien el significado de cada cultura, podremos ir viendo cómo modificamos pues, esos patrones, ¿no? para ver cómo queda. Esto es importante. Bueno, ahora vamos a ver, en el tiempo que nos queda, estos modelos culturales para que podáis entender un poquito de qué estamos hablando, y os voy a poner un caso que estoy resolviendo y que estamos en ello, un caso real de una organización pues, que ha comprado a otra organización y tiene una cultura opuesta. Y ver ahí cómo lo estamos resolviendo basándonos en datos. Modelo cultural de Snyder. Para quien no lo conozca, y tampoco me voy a extender mucho, podéis encontrar un montón de información en Internet, ¿vale? Se basa en 4 culturas. A mí me gusta mucho porque en Snyder queda muy claro que no hay una cultura mejor que otra. De hecho, si lo buscáis, buscad qué cultura es mejor para cada organización en función de su objetivo estratégico, ¿vale? Porque lo vais a encontrar y está por ahí documentado. Cultura de control, voy a empezar por ahí. Es aquella cultura en la que tenemos comportamientos que nos guían
nosotros entendemos que tendremos éxito cuando logramos un fuerte control sobre nuestros procesos, cuando nosotros logramos una excelencia operativa, unos márgenes de beneficio maximizados, una gran predictibilidad, ¿vale? Es este tipo de cultura. Cultura de competencia es aquella en la que, bueno, pues tenemos comportamientos o presentamos comportamientos que van enfocados a ser los mejores desde el punto de vista técnico, a lograr una excelencia en calidad y una excelencia desde el punto de vista pues, técnico en conocimientos, etcétera, ¿vale? Son comportamientos que me favorecen la meritocracia, que premian al que es el mejor, por ejemplo, que seleccionamos pues, al que es el primero de su promoción, ¿vale? Este tipo de comportamientos. La cultura de innovación es aquella en la que vamos a tener éxito siempre y cuando seamos capaces de ofrecer productos y servicios innovadores, originales, únicos en el mercado. Con la cultura de innovación, bueno, pues vamos a ver que hay comportamientos que promueven esto, ¿no? Que seamos los más originales, que creemos nuevos paradigmas en el mercado. Y por último, cultura de colaboración, que es aquella pues, en la que vamos a favorecer las sinergias entre nosotros y con el exterior también del sistema, la diversidad, en la que vamos a favorecer pues, la colaboración entre nosotros, la manera en la que juntos somos mejores. ¿Sí? Ahora vemos comportamientos concretos, para que no sea muy confuso. Bueno, importante, que no lo he comentado. ¿Vamos a tener una única cultura en una organización, en un sistema? No, no tenemos una única cultura. Normalmente tenemos una cultura predominante y una que predomina después, normalmente, ¿vale? Pero todas están en mayor o menor medida presentes. Tenemos comportamientos normalmente de todas las culturas. Os voy a contar ya ahora sobre Schneider el caso que os estaba compartiendo. Estos son los resultados de una organización, bueno, el caso práctico es el que os decía, ¿no? Una organización del sector de la telecomunicación ha comprado varias empresas, entre otras compra una empresa que se dedica a la realidad virtual y al desarrollo de soluciones gráficas en realidad virtual, ¿vale? Este es el caso. Y nos comentan que están viendo pues, a ver cómo pueden hacer la integración realmente de la compañía, bueno, en un principio mucho más preocupados por los procesos y las tecnologías que por esto, hasta que salió esto a la luz. Les hicimos el assessment y ha salido esto. Es un resultado real, no os he podido traer la hoja de Excel con todo el cálculo y demás, pero para que sepáis de dónde viene, pues estos son un conjunto de pues cerca de 120 comportamientos que se han ido separando, se hacen en test, se separan por tipología para que la gente vaya identificando con cuál se siente más identificado en su entorno, sobre cómo se comporta la organización. Entonces, el 39% de las respuestas, esto se le envía a una serie de personas, ¿vale? De distintas áreas, de distintas zonas de la organización, 39% de las respuestas son comportamientos que van linkados a la colaboración, un 11 a comportamientos de control, un 16 a competencia y un 33 y pico a innovación, ¿vale? Como digo, pues se prepara, estos son comportamientos concretos como el que os poníamos antes, ¿no? De las personas que promocionan aquí, pues son las que menos errores han cometido, o las personas que promocionan aquí son las que son capaces de generar ambientes de confianza y de crecimiento para las personas, o es ver ese tipo de cosas, analizar ese tipo de cosas. Y nos sale esta gráfica. Este es el perfil cultural de esta organización. Cuantas más respuestas obtengáis, más fiable es el resultado. Pero también es posible hacerlo sin preguntar directamente desde el punto de vista del observador, porque son siempre hechos objetivos. Quién promociona, cómo se lidera, cómo se toman las decisiones, qué métricas tenemos, etc. ¿Vale? O sea, que lo podríais hacer vosotros observando cómo funciona una organización. Y ahora vamos a ver el de la empresa compradora. Estos son a los que hemos comprado, ¿vale? Tienen este otro perfil. Como veis, hay una fuerte incompatibilidad, sobre todo, en el eje de colaboración, a ver que tengo aquí el puntero, creo que va, en el eje de colaboración-competencia, o sea, ahí es donde tenemos la mayor tirantez, es decir, que habrá comportamientos de unos y otros que entran directamente en conflicto. Por ejemplo, en la cultura de colaboración, un patrón que se mide es a quién contratamos y en base a qué. Pues, por ejemplo, en la cultura de colaboración, a lo mejor estamos contratando a aquellos que hacen más match con el ecosistema desde el punto de vista cultural, que quieren aportar al equipo, etcétera, etcétera, y el comportamiento homólogo de competencia pues es contratar al que es más crack desde el punto de vista técnico o el primero de la promoción o lo que sea. ¿Veis?
Y también hay tirantez en control e innovación. Esto es más normal porque bueno, las empresas cuanto más grande suelen tener mayor presencia de la identidad cultural de control. Es lógico porque cuanto más crecemos necesitamos poner más comportamientos que vayan enfocados a asegurar la estabilidad, la eficiencia de los procesos, etc. En las empresas pequeñas, startups, se suele ver más la cultura de innovación más presente, ¿vale? Una pregunta a la que estamos aquí. Para que os respondáis. Estamos hablando de agilidad, estamos en una conferencia de agilidad. La cultura ágil, ¿creéis que se puede mapear aquí? Bueno, antes os he dicho que sí, me acabo de dar cuenta de que ya os respondí. Sería muy mala profesora, me chivaría antes de las preguntas. Sí, efectivamente. Si nosotros mapeamos, por ejemplo, los valores ágiles y los principios, vamos a ver que la cultura ágil tiene esto, bueno, sobre lo que podemos analizar, una fuerte componente de colaboración, sería la predominante, bastante fuerte también en innovación, tiene una buena presencia de cultura de competencia porque tiene de hecho valores específicos que hablan de la calidad del producto, y la que es un poquito más flojita es la de control. Si utilizamos como referencia, por ejemplo, los principios de Scrum, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos a Lean y a Kanban y vemos sus principios, tiene una componente mucho más fuerte de control y mucho menor de innovación. Sus principios van más enfocados a asegurar la eficiencia, la estabilidad, etcétera, ¿vale? Pero bueno, sí que podríamos mapear esa cultura que deseamos obtener aquí y ver cómo de lejos estamos. La empresa grande, la B, pues está bastante lejos si quiere empezar una transformación agile, y la empresa que es más pequeñita, la startup, pues bueno, no está muy lejos, ¿vale? Bueno, os he chivado antes que el proceso sería mapear el ASIS, que ya lo tenemos, mapear el to be. El to be, en este caso, sería llegar a un consenso, y aquí sí que tendríamos que trabajar esto de manera específica y que ambas partes se juntaran y vieran, oye, ¿dónde queremos estar? ¿Cómo queremos que sea nuestra cultura en conjunto? Lo bueno de este modelo, de esta forma de trabajo, perdón, no de este modelo, podemos hacer la ingeniería inversa. Es decir, os he puesto antes esto de aquí, ¿vale? Podemos hacerlo a la inversa, es decir, una vez hemos identificado qué identidad cultural queremos, podemos definir qué patrones tenemos que fomentar. O sea, podemos hacerlo al revés, para saber, oye, pues, ¿qué hacemos? Ponemos foco en que los líderes pues trabajen de esta manera en lugar de esta. Vamos a cambiar las métricas y a empezar a medir esto otro, ¿vale? Lo podemos hacer al revés, es lo potente también. Bueno, vuelvo a donde estaba. Y aquí os he puesto, porque no podía traer todo el listado, ya os digo que no sé si son 118 patrones. En este test que hemos pasado aquí, para que lo sepáis, ¿vale? Vienen agrupados por preguntas y cada pregunta tiene 4 respuestas, una que corresponde a cada identidad cultural. Y las personas van señalando las que opinan que es así o que funciona de esa manera en la organización. Si lo hacéis, bueno, ya os digo que los assessments están disponibles por ahí. Si no encontráis, me podéis escribir y trato de mandaros material o lo que necesitéis, ¿vale? Porque esto es muy potente. Lo que os iba a decir. Vais a sorprenderos si lo utilizáis de que la mayoría de la gente responde cosas muy parecidas. O sea, la desviación en estos estudios suele ser baja. Sí que suele haber desviación, lo que os decía antes, por áreas. Cuando hacemos en varias áreas el estudio, pues muchas personas del mismo área responden algo parecido y las personas de otro área como que ven otra realidad. Y eso es por la diferencia cultural que existe a veces entre áreas e incluso entre equipos. Comportamientos que os he puesto por aquí, patrones, ¿no? Que son patrones realmente. Pues algunos ejemplos para que lo vierais. Estos son tanto del grupo A como del B. Os he puesto como los homólogos para que veáis las diferencias. Pues en el caso de lo que decíamos de la selección, un patrón de comportamiento es ese, ¿no? Pues en un caso seleccionamos personas diversas que busquen aportar al equipo y enriquecerse también del mismo, que es propio de la cultura de colaboración. Seleccionamos especialistas brillantes en su campo que busquen destacar desarrollando un producto excelente, sería el de competencia. Aquí es lo que os decía, oye, mi organización no desarrolla producto. Podemos modificar este patrón para que nos encaje en el assessment, cuando se lo pasemos a la gente o cuando lo hagamos, si entendemos su naturaleza. ¿Cuál sería, por ejemplo, el equivalente en una cultura de innovación?
Bueno, pues seleccionamos a lo mejor personas creativas que busquen desarrollar nuevas soluciones y pues pensar fuera de la caja, ¿vale? Esto es importante también, ¿recordáis que decía antes que no es lo mismo clima que cultura? Muchas veces, y que no hay culturas buenas y malas, ¿no? Sino que hay culturas, bueno, alineadas o desalineadas. No solamente hay culturas alineadas o desalineadas con el talento, o sea, con la estrategia o con los objetivos, sino también con el talento. A veces lo que ocurre es que hay personas que también tenemos nuestra identidad cultural, ¿no? Nos gusta comportarnos de cierta manera o estamos acostumbrados a ciertos comportamientos y entramos en una organización pues, que tiene una cultura que no hace match con esto, que no engancha con esto, que está desalineado. Esto también ocurre muchas veces y a veces incluso la percepción cuando hablamos de clima de estas personas pues es más negativa porque no le encaja con lo que busca, ¿no? Y bueno, pues tenéis aquí más ejemplos, cómo se comportan los líderes, en qué tienen foco, bueno, pues quizá en construir un ecosistema, quizá más en retarnos, motivarnos para que seamos excelentes. Quizá en una cultura de control, pues tienen foco en la predictibilidad de los equipos, en tener asegurado la rentabilidad, tienen foco en este tipo de cosas. Las métricas, igual, las métricas son una fuente, un patrón de comportamiento que es muy potente, ¿no? Lo que dice muchas veces de dime lo que mides y te diré quién eres, pues efectivamente. ¿No? ¿En qué ponemos foco? Oye, pues nuestras métricas más críticas son las que me marcan pues cómo están las personas, cómo es nuestro ecosistema, cómo colaboramos con el cliente o qué valor le aportamos, o a lo mejor pues son cuál es la predictibilidad, somos capaces de decir exactamente cuánto vamos a tardar en hacer X, ¿no? Y no fijarnos en el valor que aportamos. Bueno, estos son solamente algunos ejemplos, ya os digo que hay muchísimos, ¿vale? Y el otro modelo que os quería comentar, para que también lo tengáis, porque yo generalmente utilizo Schneider, sobre todo ya os digo que es muy sencillo, una vez le tienes pillado el punto, entender bien de dónde viene cada patrón y ser capaz de personalizarlo en cierta forma, pero este otro modelo me gusta mucho también para poder, sobre todo, combinarlo con Schneider, que muchas veces lo hacemos, que es el de la Lux. No sé si conocéis a este hombre. Bueno, este hombre tiene un libro muy conocido que se llama Reinventando las organizaciones. Habla de distintas culturas en las organizaciones en base a su grado de evolutivo, ¿vale? Lo escribe desde el punto de vista evolutivo en estos 5 colores, ¿vale? Lo voy a comentar súper brevemente porque también tenéis mucha información y como el libro suyo no hay nada, pero para que lo veáis. Son 5 niveles que los describe por colores, ¿no? El rojo, el ámbar, el naranja, el verde y el teal, como el turquesa, ¿no? Va hablando de cómo desde de un modelo, o sea, de una cultura roja, de un nivel rojo, en el que trabajamos o funcionamos más como una mafia, ¿no? Como las mafias o como estructuras muy fuertes de poder, donde hay una jerarquía muy marcada, donde el poder se basa en pues, quién es el más fuerte. El líder es el poderoso, ¿no? y tiene un poco esta actitud con respecto al grupo. Cómo vamos avanzando por los distintos estadios hasta llegar al TIL, que es pues, cuando funcionamos de una manera similar a un organismo vivo, ¿vale? Desde el empoderamiento, con una responsabilidad 100% compartida, con un liderazgo 100% compartido, etcétera. Y estos son los comportamientos, algunos porque este también tiene su assessment y tiene sus tropecientos comportamientos asociados. Por ejemplo, si ponemos más foco en la predictibilidad que en la aportación de valor, eso es un comportamiento que corresponde al nivel naranja, que es un intermedio entre los dos que he comentado. Pues os comento otro, ¿no? Cada equipo cuenta con un modelo propio de organización, los equipos están empoderados, etcétera. Eso es un comportamiento pues, del verde. ¿Cómo mediríamos aquí? Pues lo mismo. O si os acordáis del gráfico, pues de estos 50 comportamientos, vamos por porcentaje y vemos pues en qué zona, en qué color estamos, ¿no? Y lo haríamos igual, assist, to be, trazar un plan, basado en comportamientos concretos, etc. Como ideas clave, yo os dejo preguntar, que tenemos 5 minutillos, transformemos basándonos en evidencias. Si vemos que la cultura es algo que es fundamental y que además podemos medirla, y que medir es también fundamental para poder saber si mejoramos o no, hagamos transformación basada en evidencias.
La cultura se basa en comportamientos y en patrones, que es algo que se puede observar, medir, definir. El modelo cultural elegido es el que me va a marcar pues, el resultado. Y muy importante, que para mí es algo muy importante de entender, no hay buenas o malas culturas. Hay culturas que me ayudarán más o menos a alcanzar mis objetivos. ¿Sí? Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero vuestras preguntas y vuestro feedback y espero que os haya gustado. No sé si hay micros para quien tenga pregunta. Genial. Bueno, pero no os habéis dormido, ¿no? Me alegro. Es que además está charlada para poco storytelling y demás, si no te quieres ir de... Por aquí pregunta, por allí también veo. Vea por agua. ¿Por dónde era? Hola. ¿Qué tal? A ver, yo quería preguntarte, de cara a que estamos hablando de comportamientos, tiene que haber una voluntad para poder cambiar esos comportamientos. Entonces, ¿qué opinas cuando hay una cultura que antes o estaba detectada que era del control, cambia a colaborativa, pero hay personas que no quieren o no tienen la voluntad de cambio? Y en ese aspecto, ¿qué debería hacer la organización? Sí, eso es algo que suele pasar. Dos cosas, o sea, por un lado, todos estos modelos y este trabajo de transformar basándonos en evidencias, lo que decía al principio, vamos a intentar hacerlo basándonos en patrones para que sean comportamientos sistémicos, ¿no? de este tipo de cosas. Pues cómo tomamos las decisiones, qué políticas tenemos, quién promociona en la organización, quién no, más que individuales. Es verdad que, por ejemplo, hablando de liderazgo, que pasa mucho, cuando hablamos de cómo funciona el liderazgo, pues sí que hay una componente que muchas veces es individual, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que hacemos es mezclar herramientas que no son de esta charla, que son más de gestión del cambio, que es cómo acompañamos a todas esas personas y cómo trabajamos con ellas para engancharlas en el proceso y que quieran pues, migrar hacia donde estamos yendo, ¿no? También cuando partimos del planteamiento de aquí estamos hoy y aquí queremos estar y por tanto este es el trabajo, no hacemos un trabajo a ciegas, sino que el plan que hemos trazado lo hemos trazado porque hemos consensuado que aquí queremos estar, ¿no? Eso ayuda, pero ya te digo que aquí necesitamos herramientas de gestión del cambio, como mi amigo Adkar, que podéis buscar también por ahí, que me encanta, ADKAR, que es un assessment que utilizamos aquí de la mano de esto para gestionar el cambio. Y además, a pesar de eso, siempre hay gente que se queda atrás, o sea, en un proceso de transformación, y cuanto más grande, pues con más motivo, siempre hay gente que se queda atrás. Lo importante es el resultado sistémico, o es lo que buscamos con esta perspectiva. Es muy buena pregunta, verdadero. Mira por ahí Adkar, a ver si me escribes te puedo comentar cómo podemos trabajarlo, estas cosas. Para el año que viene me preparo esa charla. A ver si sale. ¿Había más preguntas por ahí? Hola. Hola. Comentaste sobre el tema de la medición, el inicio y el destino. Me imagino que en el medio hay medidas adicionales para ver cómo va. Y eso es. Siendo sistémico y quizás con una organización más o menos grande, entiendo que va a llevar tiempo ese cambio, entonces entiendo que las mediciones no van a ser muy frecuentes. Todos estos supuestos es para hacer la pregunta. ¿Hay formas de medir en el avance intermedio que tengan en cuenta este tiempo de los cambios? Gracias. Sí, es muy buena pregunta también porque efectivamente nos estamos planteando procesos que, sobre todo lo que dices a nivel sistémico, sabemos que nos llevarán meses, si no años. O sea, realmente migrar, veíais la gráfica, ¿no? Este trabajo que estamos haciendo con estas dos organizaciones, bueno, organización A y B, nos va a llevar meses y tenemos que ir viendo el progreso a lo largo de esos meses. Lo mejor es que las mediciones intermedias, por ejemplo, Schneider, tal cual, lo que es pasar el modelo con las preguntas y ver el avance, yo lo hago cada 3 meses más o menos. O sea, cada menos tiempo no se ve realmente un cambio. Incluso cada 3 meses a lo mejor se ve más la progresión pues por semestre, ¿vale? Entre medias, ¿qué podemos hacer? Coger nada más que en base del plan de acción que estamos diseñando,
Tú te coges, por ejemplo, los patrones que quieres, los comportamientos que quieres fomentar y vas midiendo cómo vamos logrando esos patrones concretos. Por ejemplo, oye, vamos a poner este Q énfasis en trabajar los comportamientos que están relacionados con liderazgo o con las métricas, ¿no? El cómo vamos haciendo esa transición a medir otro tipo de cosas. Pues ahí lo que te acoges es solamente los comportamientos en los que tú estás trabajando y vas monitorizando si van transformándose o no en el durante, porque efectivamente si tú pasas esto una vez al mes, primero, se va a desgastar mucho la gente porque es pesado y segundo, no vas a ver un gran cambio. Entonces yo lo hago así y a mí me funciona bien el coger, aparte que tampoco vas a estar trabajando todos los comportamientos de golpe, ¿no? Es lo que os digo, que pues te centrarás en algunos concretos y vas viendo cómo potencias esos, ¿no? esos comportamientos.